Ahora haremos el cálculo de esfuerzo por flexión y picadura y selección del material. Lo primero que tenemos que hallar es el WT. El WT es la fuerza tangencial. En este caso sería 126.000 por la potencia, que es 120, por la velocidad de entrada, que es 3.200, y por el diámetro del piñón, que es 1.70. En este caso nos sale 2.779 libras. El paso diametral ya lo tenemos, que es 10.6. El ancho de cara también, que es 2.25. Pero antes de todo eso, tenemos que saber el esfuerzo flexionante. Y el esfuerzo flexionante consiste en fuerza tangencial, que ya lo sabemos que es 2.779 libras. El paso diametral, que ya lo tenemos. El ancho de cara también. Lo que vamos a hallar es el K sub O, que es factor de sobrecarga para resistencia flexionante. El K sub S, que es factor de tamaño para la resistencia flexionante. El K sub M, que es factor de distribución de carga para la resistencia flexionante. El K sub B, que es el factor de espesor de orilla, que en este caso nos dan 1.2. El K sub V, que es factor dinámico para resistencia flexionante. Lo primero que vamos a hallar es el K sub O mediante esta tabla de aquí. La fuente de potencia nos dice que es un impulsor de velocidad variable. En este caso sería choque ligero. Ahora, la máquina impulsada sería que es una criba vibratoria. Entonces sería choque pesado. Ahora nos dirigimos a la tabla de aquí. Fuente de potencia es choque ligero. Máquina impulsada es choque pesado. Y el resultado es 2.25. Y lo tenemos aquí. 2.25. Ahora vamos a hallar el K sub S. En este caso nos sale 1 y se halla también por una tabla. Cuando el paso diametral es mayor a 5, el factor de tamaño, o sea, el K sub S, es 1. Nuestro paso diametral es 10.6. Entonces el K sub S es 1. Ahora vamos a hallar el K sub M. Pero el K sub M se halla con el SPF, CPF y el CMA. Teniendo estas dos fórmulas podemos reemplazarlo y podemos saber el valor de K sub M. El CPF, que es factor de proporción del piñón, el CMA, que es factor por el alineamiento de engranado. Primero vamos a hallar el CPF. El CPF te dice que cuando el ancho de cara, en este caso es 2.25, entonces haríamos con la segunda fórmula. Es igual al ancho de cara, que es 2.25 sobre 10 por el diámetro del piñón, que es 1.70, menos 0.0375 más 0.0125 por 2.25, que es el ancho de cara. En este caso, el SPF nos sale 0.123. Ahora vamos a hallar el CMA. El CMA, por dato del problema, nos dice que es un engranaje de extra precisión cerrada. Entonces usamos la fórmula de aquí. Vamos a agrandar un poco para poder verla. El SMA es 0.0380 más 0.0102 por el ancho de cara, que es 2.25, menos 0.822 por 10 a la menos 4 por 2.25 al cuadrado. Reemplazando todo eso, el SMA nos sale 0.061. Ya teniendo el CPF y el SMA, podemos hallar el K sub M, que es 1 más 0.123 más 0.061. El K sub M es 1.184. Ya tenemos el K sub M, que es el factor de distribución de carga. Ahora nos dirigimos a hallar el K sub V. Para hallar el K sub V tenemos que hallar primero la velocidad de línea de paso.
y lo tenemos en la parte de aquí. La velocidad de línea de paso, ¿ok?, es pi por 1.70 por 3200 sobre 12. 1.70 es diámetro del piñón por 3200, que es la velocidad de entrada, sobre 12. Esto es 1424.18. Ahora nos dirigimos a la tabla. La velocidad de línea de paso nos dice que es 1424.18, como vemos aquí. Ahora, nos dirigimos aquí. Se encuentra entre 800 y 200, 1424.18. Entonces, el número de calidad en este caso sería, el Q sub B sería 9. Y lo tenemos aquí. El Q sub B es 9. El K sub. Ahora vamos a hallar el K sub V. El K sub V, que es el factor dinámico, lo hallamos mediante esta tabla. Tenemos la velocidad de línea de paso, que es 1424.18. Y el K sub V, en este caso, es 9. Trazamos una línea perpendicular hasta que choque la línea del K sub V, que es 9, y hacemos un horizontal. En este caso, nuestro K sub V nos sale 1.23 y acá lo tenemos. Ahora vamos a hallar el J. El J en este caso nos sale 0.43 y nosotros tenemos que nuestro ángulo de precisión, un ángulo de hélice que es 15 grados. Entonces trazamos una línea y con el número de dientes en este caso entonces sería 0.43. El J es 0.43. Ahora vamos a hallar el factor por ciclo de esfuerzo, que es Yn, pero vamos a hallar el número de ciclos primero. NC. NC es número de ciclos de carga esperado, que consiste en 60 por L, que es vida de diseño en horas, por N, que es velocidad de giro del engrane en RPM, por Q, que es 1. Reemplazando toda la fórmula, la tenemos aquí. NC sería 60 por 20.000. Pero ¿de dónde sale lo que es 200.000? Lo tenemos aquí. Nos sale ¿por qué? Porque el número de ciclos, la vida de diseño, nos dice que es un equipo crítico en funcionamiento continuo durante 24 horas. Entonces hemos usado 200.000 y por eso lo ponemos en la vida de diseño de horas. Entonces sería 60 por 200.000 por la velocidad de giro, que es 1200, por 1, que es Q. Nos sale 1.44 por 10 a la 10. Ahora, ya atendiendo el NC, podemos hallar el Yn, que es factor por ciclo de esfuerzo, con esta fórmula de aquí, que es 1.3 558 NC. Y en este caso, NC nos sale 1.44 por 10 a la 10. Lo reemplazamos. 1.44 por 10 a la 10. Todo eso elevado a ser menos 0.0178. Y el Y sub N nos sale 0.89.
Lo hacemos con esta fórmula de aquí para que salga más preciso. Ya teniendo el Y sub n, que es el factor por siglo de esfuerzo, ahora vamos a hallar el K sub r, que es el factor de confiabilidad. Nos dice que es una confiabilidad media, entonces es 1. Entonces el K sub r es 1, como lo tenemos aquí. Ahora, vamos a hallar el cálculo de esfuerzo de los dientes por picadura. Pero antes de eso, tenemos el factor de seguridad, que en este caso nos dan que es 1.2 por dato del problema. Y el K sub V también nos dan por dato el K sub P por dato del problema, que es 1.2. Ahora, el cálculo de esfuerzo y selección de material en los dientes de engranaje por flexión, reemplazando, ya hallando el ST, que lo tenemos en un principio, el ST, ya teniendo todos estos datos, reemplazando el ST, nos sale 119.719 KSI. A este resultado se le divide entre 1000 para pasarlo a KSI. Ya teniendo el valor de ST, que es el esfuerzo flexionante, reemplazamos en la ecuación para la selección del material por flexión. Sería el K sub TR, que es 1 por SF, que es 1.2, que nos dan por dato del problema, por el ST, que es 119.719, entre el YN, que es 0.89. Esto equivale a 161.418. Ya tenemos la selección del material para flexión. Ahora vamos a hacer para picadura. Tenemos que hallar el CSC, como vemos, esfuerzo por contacto. El CP es 2300, porque vamos a trabajar mayormente con aceros, como vemos aquí. El coeficiente elástico, que es CP, en este caso es 2300, acero, acero con acero. Tenemos el WT, tenemos el K sub O, K sub S, K sub M, K sub V, ancho de cara, diámetro del piñón. Ahora aquí vamos a hallar el valor de I. ¿Y cómo se halla? Y se halla mediante esta tabla. Como vemos aquí, el valor de I nos sale 0.2005. Tenemos el número de dientes del piñón, que es 18, y el número de dientes del engrane, que es 48, pero nos sale que es número de dientes del engrane, en este caso nos dice que es 48, pero vamos a hacer con 35, 55 y 135. Y en los números del diente del piñón es 18 por dato del problema. Y vamos a trabajar con 0.204, 48, que es número de dientes del engrane que no tenemos, lo ponemos como X. 135, como tenemos aquí en dientes del engrane. Y 0.244. Y ahí podemos obtener el valor de I, que es 0.2005. El coeficiente elástico, que ya lo dije, que es 2300. Ahora podemos hallar el SC. En este caso nos sale 250.621 KSI. Lo único que para hallar el SC teníamos que saber el valor de I, y ya sabemos el valor de I. Ahora vamos a hallar el valor de ZN. El ZN es factor de resistencia a la picadura por número de ciclos de fuerza, que es 1.4488 por N. N es igual a
1.44 por 10 a la 10, todo eso elevado a la menos 0.023. Y en este caso, Zn nos sale 0.85. Ya teniendo todos los datos, podemos hallar la selección de material para picadura. Reemplazando, ya sabiendo el SC, que es 250.621, vamos a hallar el Ksut R, que es 1 por SF, que es 1.2 por SC, que es 250.621, sobre el Zn, que acabamos de hallar, que es 0.85. Nos sale 353.82. Ahora nos dirigimos para la selección de material por flexión. En este caso nos dice que es 161.418. Y 161.418 no hay en la tabla. Entonces el acero no es adecuado. Podría ser acero diamantado. Ahora ya haremos la selección del material por picadura. En este caso nos sale que es 353.82. Y tampoco hay en la tabla. Entonces se usa un acero diamantado o se reduce la potencia para la criba. Eso es todo. Muchísimas gracias.